Excelente, muchas gracias. Creo que ya está mi pantalla. Déjame solo poner en modo presentación. Creo que sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente agradezco la invitación de Fedimetal, de LISA como International Zinc Association. Y una vez más es un gusto poder participar de la Expo Minas, aunque en formato virtual. Yo ya estuve ayer hablando un poco del proceso de galvanizado como sistema, uno de los sistemas de protección contra la corrosión que pueden ser utilizados. Hablé también un comparativo de costos y hoy la idea es que yo traiga un poco más de esas aplicaciones del galvanizado en el sector minero, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco de la introducción, ¿no? La industria minera cuenta con importantes inversiones en infraestructura, en las que el acero pues juega un papel muy importante, ya que está siempre presente en varias estructuras, ¿no? Y aquí pido un perdón si es que mi traducción no está muy bien, pero yo creo que la mayoría de las estructuras sí están bien, y están desde en la superficie, donde hay soportes de tanque, los pórticos para las tuberías, las fajas transportadoras, chimeneas, estructuras de almacenamiento, escaleras, barandas, en el transporte de los minerales, ¿no? Las estaciones de transferencia de mineral, los rieles, los pozos y galerías con utilerías, artefactos de acero para estaciones y caballetes, retención con soportes de techo, estribos, entre otros, ¿no? Entonces, la verdad es que realizar el mantenimiento de esa estructura debido a la complejidad y dificultad del acceso puede resultar bastante complicado, ¿no? Además son ambientes hostiles, ¿no? Con contaminantes, constantes gases corrosivos, muchas veces las instalaciones mineras están lejos de los grandes centros, entonces se debe especificar un sistema de protección para que el acero pues casi no necesite de mantenimiento, ¿no? Y que sea duradero y consecuentemente, debido a la no necesidad de mantenimiento, también se vuelve económico, ¿no? Entonces, la galvanización proporciona al acero esta protección contra la corrosión y resistencia a la abrasión. Bueno, para los que no estuvieron ayer, voy a hacer una breve descripción de qué es el proceso de galvanizado, ¿no? Consiste en sumergir la pieza de acero de diversas formas, pesos y complejidad en un baño de zinc fundido que garantiza mayor protección del acero contra la corrosión, ¿no? Hay el tipo electrolítico, que es el galvanizado en frío, pero hay el galvanizado por inmersión en caliente, que representa 97% del mercado. También es conocido como el zincado por inmersión en caliente, zincado al fuego y galvanizado al fuego, ¿no? Entonces, bueno, al ataque de la superficie hay una capa protectora a través de una interacción metalúrgica que protege el acero, ¿no? Ese es básicamente el proceso. Hay que limpiar las piezas a través de un desengrase para sacar material orgánico, un enjague, un decapado, un flux y hasta la inmersión en el zinc, ¿no? Ese es un proceso continuo de las chapas o de alambres, que es un proceso al final muy parecido con el galvanizado por inmersión en caliente tal cual. Y esas son las características de un proceso por inmersión en caliente, ¿no? Hay una doble protección, una de ellas es la protección por barrera, donde la capa de zinc y las capas intermetálicas aíslan el sustrato del acero, protegiendo del contacto con el medio ambiente, ¿no? Y la verdad es que esas capas intermetálicas tienen incluso una dureza mayor que el mismo sustrato del acero. Eso no significa que hay la fragilidad y la facilidad de desplacamiento, porque al final la adherencia es una de las pruebas que se realiza y realmente la adherencia entre el hierro y el zinc es bastante buena, ¿no? Y la otra manera de proteger el acero con el zinc es a través del proceso
catódico, ¿no? De cicatrización, o sea, catódicamente el zinc sigue protegiendo el acero caso haya una fisura o un daño en la estructura, ¿no? Porque al final el zinc es menos noble que el acero y va a seguir protegiendo, ¿no? Ayer yo utilicé como ejemplo los autos antiguos que los abuelos compraban, ¿no? Al final se veía si el auto estaba bueno, si es que chocaba a la pintura, a la puerta y caía la pintura. Eso ocurría porque al final el óxido de hierro que estaba por debajo de la pintura corroía y es mucho más voluminoso que un óxido de zinc. Entonces hoy no se puede hacer esta prueba porque al final los autos son todos galvanizados y no va a caer la pintura. Entonces no es esta más la manera de ver si un auto está o no en malas condiciones, ¿no? Y bueno, también hay la opción de elegir el sistema dúplex, ¿no? Al final la pintura puede jugar junto y ser más que nada un aliado al proceso de galvanizado, dado el efecto sinergia de 1.5 a 2 veces mayor en este tipo de recubrimiento, ¿no? Que es un sistema dúplex, es una pintura, un galvanizado más una pintura. Y en la minería, este factor sinérgico va de 1.5 a 2, en el marítimo de 1.5 a 1.6 y un clima no agresivo de 2 a 2.7. Entonces, como ejemplo de este factor sinérgico, es que una pintura dura 10 años y un galvanizado dura 40 años, al invés de durar 50 años, dado el efecto de sinergia, te va a durar 75 años, ¿no? Este es un proceso normatizado, desde ISO hasta STM, hay algunas normas locales también, y es un proceso sustentable, ¿no? Al final el zinc es 100% reciclado, es parte del medio ambiente, está en la roca, está en el aire, está en nuestro organismo, ¿no? Y al final el proceso de galvanizado tal cual sigue el triángulo de la sostenibilidad que hablamos y la literatura dice, ¿no? Que son los impactos ambientales, económicos y sociales de nuestra sociedad. Entonces, ya entrando en el tema de la galvanización en el sector de la minería, ¿no? Al final los entornos industriales pues, pueden ser agresivos y las demandas al acero pues, son extremas, ¿no? Llevando al acero a su máximo esfuerzo y su máxima tasa de corrosividad, ¿no? Entonces, entre ellas está la inmersión total en el agua, las condiciones de abrasión y impacto, que ahí envuelve también el polvo, ¿no? La humedad a largo plazo en superficies, las temperaturas elevadas y la acidez y alcalinidad, ¿no? Al final, el otro día yo desafortunadamente estaba participando de una webinar en un país vecino, ¿no? Y al final estábamos hablando de estructuras metálicas en el sector de minería y una persona al final dijo que no era necesario galvanizar en las minas de este país porque estaba en la altitud y cuando hay altitud no hay oxígeno, entonces no hay corrosión. O sea, no es verdad, ¿no? Entonces, todo eso que acabamos de ver impacta en la resistencia del acero contra la corrosión y tienen que ser considerados a la hora de elegir un sistema adecuado de protección del mismo, ¿no? Entonces, los principales ambientes son subterráneos para procesar minerales en superficie o transporte, ¿no? Entonces, cuando está bajo la tierra, a medida que aumenta la profundidad y la distancia del pozo al área de trabajo, como podemos ver aquí en la gráfica, ¿no? La severidad de la corrosión y la incidencia de daños mecánicos aumenta significativamente, ¿no? Entonces, por esta razón, por una de estas razones más, la galvanización en caliente es muy recomendable para proyectos de minería, además de tener un histórico de protección exitosa que vamos a ver ahí un poco más adelante, ¿no? Entonces, utilizar el sistema dúplex será aún mejor, ¿no? Bueno, voy a hablar de algunos proyectos. Por mi acento, muchos de ustedes ya han visto que, bueno, no soy un hispanohablante, sino que soy brasileño. Y voy a traer algunos cuantos proyectos brasileños y otros cuantos internacionales para presentarles, ¿no?
Y el primero de ellos es el proyecto Aripuanã, que es de nuestra empresa Nexa Resources, que está ubicado en Mato Grosso, en Brasil, ¿no? Abarcará la minería de zinc y cobre, y las obras ya se iniciaron en el 2019 y está el startup de la producción para el 2022. ¿No? Y la idea es que nosotros, como una empresa minera que busca la inteligencia, ¿no? Y la sostenibilidad, estamos buscando incorporar tecnologías modernas y de excelencia operativa en este proyecto, ¿no? Y también, como comenté, una visión de sostenibilidad. Y el proyecto tiene como objetivo, por ejemplo, reutilizar 100% del agua. Hay una construcción de depósito de rellaves en seco. Hay un enfoque en la co-creación de un legado para la comunidad, ¿no? Como sabemos, una empresa minera, antes de estar sacando mineral, tiene que hacer un trabajo muy importante de capacitación y de legado para la comunidad, para que la comunidad pueda ser parte de este desarrollo, de este trabajo, y también para dejar a las futuras generaciones este legado, como comenté, ¿no? Y al final, el uso de la galvanización en las estructuras para proteger el acero es otra parte de este proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto contará con una mina subterránea, instalaciones de apoyo y administrativos y una planta de beneficiamiento. Entonces, el proyecto fue 100% diseñado para ser galvanizado, tanto es que las estructuras soldadas han sido reemplazadas por fijas con tornillos galvanizados en el proyecto, ¿no? Van a ser galvanizados cerca de 3.100 toneladas de estructura. ¿Y qué será galvanizado? Las estructuras de la construcción de los edificios de la planta de procesamiento, como podemos ver, los raques de la tubería, los almacenes, los talleres de equipo móvil, y algo muy importante, las estructuras de las fajas transportadoras, ¿no? Aquí están algunos ejemplos de diseño del proyecto, ¿no? Y solo de la parte de las fajas transportadoras, estamos hablando de los travesaños, los bastidores, las articulaciones, las barandas de pasarela, el soporte de los rodillos, de las poleas y las torres de transferencia, ¿no? Pero hablando de plata, ¿no? Hablando de costo, eso es algo que es muy relevante siempre para un proyecto, y nosotros siempre pensamos a nivel de costos, cuánto me va a costar más, ¿no? Ayer yo presenté algo que decía que el galvanizado, por ejemplo, en Estados Unidos era incluso más barato que un sistema de pintado. En Brasil es diferente la realidad, ¿no? Aquí vemos en este mismo proyecto nuestro que los costos iniciales de la galvanización para las estructuras es 7% más caro y las fajas transportadoras 9% más caro, ¿no? Pero lo que pasa, y como enseñé ayer, buscando esta excelencia operacional, ¿qué es lo que adoptamos, no? Adoptamos el concepto del costo de vida, del costo de ciclo de vida del proyecto, ¿no? Al final, somos muy cortoplacistas en nuestras regiones y pensamos siempre en el costo inicial de la obra, o sea, en el CAPEX del proyecto, pero nos olvidamos de todo el costo de mantenimiento que hay por detrás. Entonces, la sostenibilidad se enfoca en pensar en el futuro, ¿no? Entonces, esa es la manera de ver los costos a largo plazo y pensar en las futuras generaciones, ¿no? Entonces, evaluar todo su periodo de validez garantiza esa estabilidad, ¿no? Y a través del costo de ciclo de vida que enseñé ayer, costos iniciales, gastos operativos, mantenimiento, costo de reemplazo, todo eso son costos directos que, sumado y trayendo a un horizonte de análisis, te va a dar el costo de ciclo de vida, ¿no? Pero como comenté ayer, además de los costos directos, hay los costos indirectos, que al final desafortunadamente representan de 5 a 11 veces más que los costos directos. ¿Y qué son los costos indirectos?
son la facilidad de acceso y tiempo de viaje, la periodicidad y la pérdida de productividad durante el mantenimiento, el clima, que al final estamos pagando hora hombre y muchas veces no se puede hacer mantenimiento. Entonces, en un sistema de pintura, el material, el número de revestimiento, el método de limpieza son algunos de esos costos indirectos, ¿no? Y aquí, trayendo a costo de ciclo de vida de un proyecto, el galvanizado en caliente puede ser muchas veces más barato que un sistema duplex o solo de pintura inorgánica o de pintura epoxi, ¿no? Eso para un ambiente C3, un ciclo de vida de 75 años, 3% de inflación, 2% de interés, ¿no? Entonces, hay estudios para hacer y calculadoras incluso para hacer este tipo de cálculo del ciclo de vida que al final hace con que el proyecto a largo plazo salga más barato protegiendo con el acero galvanizado. Y aquí algunas fotos del caso del proyecto Aripuanã, que estamos construyendo, ¿no? Un otro caso es el caso de Alumar, ¿no? Alumar al final es una joint venture entre Alcoa, BHP Billiton y Rio Tinto, que ha sido fundada en 1984 en San Luis, producción de aluminio primario y alumina, y hay las cargas excedentes ahí de bauxita, carbón de coque, alquitrán. Es un ambiente C5, o sea, de extrema agresividad, y todas las fajas transportadoras han sido galvanizadas 2007 y 2010, algunas que fueron reemplazadas después, ¿no? Y al final, a lo largo del tiempo, ellos han visto los beneficios de galvanizar y desde entonces todo está siendo reemplazado gradualmente por el acero galvanizado, ¿no? Esa es una inspección realizada en el 2012 de lo que ha sido galvanizado en 2007. Y como podemos ver, 5 años después, están en perfectas condiciones, ¿no? Aquí está todo lo que ha sido galvanizado. Yo tengo mucho poco tiempo, he traído muchos casos, pero voy a disponibilizar luego el material para que vean todos los casos, pueden buscar en internet y todo más, ¿no? Entonces, lo que no estaba galvanizado inicialmente y estaba generando problema incluso de seguridad, han sido reemplazados por sistemas galvanizados, ¿no? Y ahí está el depoimiento, el comentario de las personas de Alumar, ¿no? El uso del acero galvanizado en la estructura de equipos para el tipo de actividad y ambiente brinda la mejor relación costo-beneficio, resultando en ingresos para la expansión de la empresa, ¿no? Bueno, otro caso en Brasil es el caso de Vale, que al final son los rieles, ¿no? Es donde pasa el tren, y lo que llama la atención en este caso son los altos costos de detención por mantenimiento, ¿no? Cada hora que la línea férrea queda parada representa una pérdida de $8,000 a la compañía. Entonces, al final, ¿a qué vale eso, no? Pues quiso aumentar la vida útil de los durmientes metálicos para no estar tanto tiempo parado y no tener una pérdida de $8,000 por hora parados, ¿no? Ahí están los ejemplos de los durmientes galvanizados, y además es una región de sierra, ¿no? Entonces, no es fácil meterse ahí, estar dentro de los 45 túneles, estar haciendo mantenimiento, ¿no? Y el último es el caso de Fafén en Petrobras, también un ambiente C5, lo que no era galvanizado, lo que ha sido galvanizado y también lo que ha sido sustituido por sistema duplex. Algunos ejemplos, incluso Petrobras puso su propia norma interna de galvanizado. Y por fin, tengo apenas 2 minutos, algunos proyectos fuera de Sudamérica, ¿no? Un proceso de la mina de carbón de Sudáfrica, donde se galvanizó, se eligió el sistema duplex debido a la dificultad de acceso y condiciones climáticas. Y después de 10 años en un ambiente CX, que es más que C5,
hubo una inspección que reveló que el sistema estaba completamente en condiciones excepcionales. Tanto es que el revestimiento orgánico, o sea, la pintura tuvo que ser dañada intencionalmente para verificar la adherencia de este revestimiento y también los espesores del galvanizado, ¿no? Hay otros casos en Mozambique, también durando más de 30 años la perspectiva. También hay minas de cobre, no solo de zinc, es decir, ni de carbón ni de aluminio, hay de todo, la verdad. Otra de aluminio ahí en Australia, los australianos sí son muchos de galvanizar sus estructuras, ¿no? Y algunas de las ventajas que dicen es cumplir los plazos ajustados, ¿no? El acero está listo para la construcción sin necesidad de pintura en el sitio, mejora la calidad del sistema porque proporciona estructuras duraderas, mejora el control del proyecto, no es necesario pintar en el sitio, permite flexibilidad contractual, el acero se puede galvanizar fuera del sitio de la aplicación en diferentes ubicaciones, o sea, no necesita tener terceros dentro de la estructura pintando, reducir riesgos, ¿no? El revestimiento del galvanizado es mucho más resistente que la pintura. Y bueno, hay otros casos en Australia que también con recubrimientos intactos en la entrega y durante la instalación, eso ha sido lo que destacó Hatch como operadora del sistema, ¿no? Ocupación reducida del sitio, sin retrasos por mal tiempo, inmunidad a los rayos UV, ¿no? Otras en Sudáfrica, como comenté, voy a estar disponibilizando este material, donde se galvanizó las placas, el soporte de las caterías, una bóveda en Canadá, los canadienses también galvanizan bastante, ¿no? Y por fin otra mina de zinc, Scorpion en Namibia. Esos son algunos de los casos que dejaré ahí registrado para que ustedes puedan buscar más adelante. Y ahí termino por fin mi participación en la Expo Minas con los beneficios del galvanizado. Es sostenible, es estético, es durable, es productivo, es resistente, es económico, es versátil, es ágil y es reciclable, ¿no? Ese es el templo de Delhi en India, ¿no? Una vez más, muchas gracias por su atención. Ojalá les haya gustado. Por si acaso, ahí abajo está mi correo, caso alguien quiera entrar en contacto conmigo. Muchas gracias.